para conocer verdaderamente qué es en realidad la enfermedad de Addison. Realmente es una enfermedad bastante compleja, ¿verdad? Desde el punto de vista para poder hacer incluso su diagnóstico, su manejo, su abordaje, porque nos da como muchas pautas para poder tomar decisiones diversas, para poder llegar realmente a una conclusión. En primer lugar, siguiente, por favor. En primer lugar, vamos a hablar que la enfermedad de Addison también es conocida como una alteración de las glándulas suprarrenales. Normalmente a nivel de las glándulas suprarrenales es donde se produce la mayor cantidad de hormonas, que estas se encuentran ubicadas específicamente en la parte superior de cada uno de nuestros riñones. Estas glándulas, siguiente por favor. Estas glándulas tienen ciertas partes, ¿verdad? O estructuras, como tenemos en el caso la parte externa, ¿verdad? Y la parte interna, que es en este caso la parte de la médula. En esta parte de la médula, ¿verdad? Se producen ciertos grupos de hormonas, ¿verdad? Que generalmente son esas hormonas responsables de hacer el control, ¿verdad? Y la organización, llamémoslo así, interna desde el punto de vista metabólico, endocrinológico, ¿verdad? Para poder tener el control de muchas de las diversas reacciones de nuestro mismo organismo. En primer lugar, aquí a nivel de la zona glomerular, ¿verdad? Que son las glucocorticoides, generalmente se producen esas hormonas en el caso del cortisol. La secreción del cortisol tiene una función primordial que es en el buen control de los niveles del azúcar. De esta forma, también ayudan a controlar a nuestro organismo cómo éste reacciona ante una situación de estrés. Muchas veces estas situaciones de estrés también no solo van dadas, ¿verdad? Por reacciones internas, por reacciones diversas, sino que también por algunas alteraciones endocrinológicas o metabólicas, llamémosla hipotiroidismo, hipertiroidismo, diabetes, hipertensión arterial, y ya se van a ir dando cuenta por qué voy mencionando incluso todo ese tipo de complicaciones o enfermedades que van apareciendo en el sistema. Posteriormente también tenemos dentro de esta misma zona, ¿verdad? Que se producen esas de la zona de la corteza, tenemos que se producen las mineralocorticoides, en este caso la aldosterona. La disminución en la producción de la aldosterona es la responsable, ¿verdad? Que se organiza, llamémoslo así, dentro de nuestro organismo para la reabsorción del sodio y el potasio y también el buen control del agua. Entonces, por eso, si recordamos un poco y hacemos la relación del tema con el caso clínico, nos damos cuenta que nuestra paciente ingresaba con múltiples ocasiones por desequilibrios hidroelectrolíticos, que normalmente empezamos viendo disminución de electrolitos como sodio, potasio, ¿verdad? Y por supuesto, episodios de deshidratación. Pero también están las hormonas sexuales, que aquí encontramos tanto andrógenos como estrógenos. Es decir, que esta enfermedad, ¿verdad? O alteraciones, en este caso de las glándulas suprarrenales, no solamente va identificando o va apareciendo o va sucediendo desde el punto de vista epidemiológico solo en hombres o en mujeres. No tiene un grupo etario establecido, no tiene un sexo establecido, puede suceder tanto en hombres como en mujeres, ni edades, ni etapas, ni características especiales, sino que simplemente es una alteración o un desorden a nivel de estas glándulas y la producción de estas hormonas o sustancias que son necesarias e indispensables para que nuestro organismo logre alcanzar un equilibrio. Siguiente. También, ¿verdad? Esta enfermedad de Addison, ¿verdad? Nos da una complejidad en cuanto a los signos y síntomas. Si venimos escuchando que realmente son los responsables a nivel de estas glándulas suprarrenales del control, ¿verdad? De muchas de las sensaciones, signos, síntomas en nuestro organismo, aquí nos vamos a dar cuenta que en primer lugar dentro de los signos y síntomas, y están incluso enumerados ahí por un porcentaje que considere que sea lo más importante, porque hablamos de debilidad, fatiga, ¿verdad? Una fatiga extrema, ¿verdad? En el paciente, cansancio, agotamiento de pigmentaciones cutáneas, ¿verdad? Y es una característica muy importante la hiperpigmentación en este tipo de pacientes, que puede faltar o puede ser muy llamativa, ¿verdad? Posteriormente, una pérdida de peso involuntaria, ¿verdad? Alteraciones gastrointestinales como estreñimientos, náuseas, vómitos, que incluso van unidos a esa pérdida de peso involuntaria. Yo a veces le decía, incluso y conversábamos con mi compañera, con nuestra paciente, porque realmente hemos abordado a esta paciente de una manera integral y hemos tenido ese acercamiento. En relación a todos estos signos y síntomas, podría mencionarles que a ella lo que más le preocupaba, uno, era la pigmentación o la hiperpigmentación de su piel. Dos, el hecho de querer comer y no poder hacerlo. Entonces,
parte de lo que nosotros también nos enfoca, que a pesar de que conozcamos cuáles son esos signos y síntomas de nuestros pacientes, tener esa capacidad, ¿verdad? Incluso como profesionales de la nutrición, para poder ir atacando todas esas dificultades, porque siempre nos centramos muchas veces en el abordaje nutricional, en el cumplimiento calórico, pero tenemos que tomar en cuenta ciertas características que pueden limitar, sin duda alguna, la ingesta de alimentos. Aparte de esto, dolores abdominales. Ella refería muchas veces que al comer sentía mucho dolor de estómago, ¿verdad? Entonces eso era una referencia común y frecuente, y también ese temor, eso le daba a veces el rechazo a la comida, ¿verdad? Volvemos y hablamos de esos procesos de anorexia, ¿verdad? Náuseas, vómitos, alteraciones del gusto, ¿verdad? Diarreas, estreñimiento, por procesos de hipotensión que también ella padecía dentro del momento de la hospitalización. A veces tenía lipotimia, ¿verdad? Entonces, todas esas detalles pueden afectarnos sin duda alguna para el manejo integral de nuestro paciente, porque incluso podemos decir son signos y síntomas propios de la enfermedad, pero nos damos cuenta que también, por ejemplo, una hipoglicemia puede darnos irritabilidad, puede darnos alteraciones de la conducta, puede darnos inapetencia, puede darnos pérdida de peso involuntaria. Entonces va complicando porque vamos aprendiendo, y lo que va sucediendo es lo que realmente vamos tratando. Entonces es una enfermedad, créanme, que tenemos que ponerle mucho interés y atención a estos signos y síntomas de nuestros pacientes para poder llegar a un abordaje nutricional incluso más completo, más orientado y más adecuado e individualizado para nuestro paciente. Siguiente, por favor. Posterior a eso, para el diagnóstico es una manera de hacerlo complejo. Realmente nuestra compañera les mencionaba, paciente ingresada desde el 2015 con múltiples ingresos hasta el 2020, la paciente realmente recibió un diagnóstico establecido. Para hacer el diagnóstico no podemos hacer un diagnóstico, si se dan cuenta, por una hipoglicemia, por una hipotensión, por unas alteraciones o desequilibrios hidroelectrolíticos que frecuentemente son motivos de consulta en estos pacientes. Generalmente podemos decir que para hacer un diagnóstico de la enfermedad de Addison toma un poco de tiempo, pero realmente esa toma de tiempo debe de orientarnos, en el caso de nosotros como nutricionistas, a ir, como siempre vuelvo y repito, a ir atacando gradualmente las causas. En primer lugar, se hacen pruebas diagnósticas de rutina, ¿verdad? Electrolitos, exámenes de laboratorio completos, como llamamos nosotros pruebas de gabinete. Pero también existen pruebas que gradualmente, de acuerdo a la clínica, a la evaluación clínica, al examen físico, a los motivos de ingresos frecuentes, a los reingresos de nuestros pacientes, también van orientando un poco hacia dónde poder ir guiándolo. Y existe también una prueba muy importante, que es la prueba de estimulación de la corticotropina, que esta consiste en que se le infunden a nuestro paciente 250 microgramos endovenosos de cortisol, se deja reposar al paciente y a los 30 a 60 minutos vuelve a tomarse una muestra. Si este resultado da una variante aproximadamente de 1 microgramo, ya empieza a dar un proceso de duda y empieza un poco más la investigación y da un resultado objetivo. Y al final, ¿verdad? De niveles de cortisol que deben de ser por abajo de los 18 nanosmoles por litro, que estos indican ya una insuficiencia. Entonces es una prueba un poco más precisa, más puntual, pero que realmente llegar hasta este punto, créanme que tarda un poco de tiempo, porque vuelvo y repito, hiponatremias, hipocalcemias, desequilibrios hidroelectrolíticos, deshidrataciones, hipoglicemias, hipotensión, muchos de nuestros pacientes pueden sucederlo y verlos así en la emergencia. Se trata del problema en el momento, pero realmente no se tiene muchas veces un diagnóstico. Pero también existen otras pruebas que nosotros consideramos que son bastante especializadas, pero se van a ir dando cuenta que en conjunto logran hacer un diagnóstico. Y en ese caso, una prueba que complementaria fue la toma de una tomografía axial computarizada, que esta lo único que hace es demostrar el tamaño, que estas glándulas suprarrenales muchas veces tienen un tamaño adecuado, posteriormente simplemente tienen una leve disminución. Es decir, que si nos vamos, como decimos nosotros, por la clínica puede irnos desorientando un poco al momento de poder hacer un diagnóstico verdadero y certero y oportuno para nuestros pacientes. Que cabe recalcar en eso, es cierto, somos nutricionistas y nuestra especialidad realmente es la alimentación y el abordaje nutricional de nuestros pacientes, pero también es importante conocer y abordar la parte clínica del paciente.
para que de esa forma darle un acompañamiento integral, ¿verdad? Conocer, informarnos, actualizarnos como lo estamos haciendo el día de hoy. Sinceramente, créanme que es enriquecedor para nosotros como profesionales. Siguiente, por favor. Y de ahí hablamos, ahí solamente mencionar parte del tratamiento, ¿verdad? Que en este caso es parte del tratamiento médico, que es la responsabilidad en el caso del médico tratante, donde él recomienda y sugiere cuál en realidad es el mejor tratamiento y de elección en dosis y cantidades para ese paciente. Siguiente, por favor. Y de ahí, por supuesto, la parte que más nos interesa a nosotros como parte del equipo multidisciplinario, como es el tratamiento nutricional. Siguiente, que ese tratamiento nutricional realmente yo puedo puntualizarlo, ¿verdad? Que debe de ser, y lo dejo ahí totalmente subrayado, y vuelvo, recalco y repito que la actualización, el conocimiento y el hecho de ser integrales en nuestro abordaje nutricional al paciente de una forma clínica, es decir, no hacemos diagnósticos, pero sí podemos interpretar y basar nuestro abordaje nutricional a través de los datos de laboratorio. Plan de alimentación individualizado, es decir, no hay una dieta o una prescripción dietoterapéutica para una enfermedad de Addison o para una alteración de las glándulas suprarrenales, sino que tenemos que prestar mucha atención, ser muy habilidosas al momento de la clínica, de poder desarrollar ese abordaje nutricional con nuestros pacientes y orientarlo a metas nutricionales que vayan no solo a través de las necesidades nutricionales, porque ya nos dimos cuenta que esas necesidades nutricionales pueden verse afectadas. El cumplimiento calórico, el cumplimiento proteico, el cumplimiento de macro o micronutrientes en general pueden verse afectados por otros signos y síntomas, náuseas, vómitos, hiporexia, debilidad, irritabilidad, específicamente en este paciente. Jugar incluso, ¿verdad? Ser habilidosos y ser muy creativos en el hecho de pensar hasta las texturas de los alimentos, la suplementación, las características, gustos y preferencias de nuestros pacientes, que generalmente todo eso debe ser parte de un plan de alimentación individualizado. ¿Qué tratamos de enfocar en esta parte? Que el abordaje de estos pacientes con una enfermedad de Addison diagnosticados, ¿verdad? Definitivamente debe de ser metas nutricionales orientadas y planeadas en base a las necesidades individuales de nuestros pacientes, tomando muy en cuenta como criterios los datos de laboratorio, no solamente el estado nutricional, ¿verdad? En nuestro caso, nuestra paciente tuvo un estado nutricional hasta el día de hoy exitoso, pero ha venido durante todo ese tiempo en un proceso, que en cuanto se ha habido restricción de algún tipo de alimentos, ha habido restricción calórica, ha habido aumento, o sea, realmente se ha ido ajustando en base a cada consulta, a cada necesidad y a cada requerimiento. Y por supuesto, tomar en cuenta todas las complicaciones que en el manejo podemos tener. Tal vez no complicaciones nutricionales, pero sí complicaciones externas. Llamémosle signos y síntomas, perdón, propios de la enfermedad. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Fue para mí de verdad un honor poder compartir con ustedes esta parte del tema.